Gracias, Padre, por todo lo que tú nos vas a enseñar en este momento, en el nombre bendito de tu Hijo, amado, nuestro Redentor Jesucristo. Amén. El capítulo 4, por favor, del libro de Santiago, hoy pasamos al versículo 12. Santiago capítulo 4, versículo 12. Recordemos, por favor, que Santiago era un hebreo y él está escribiendo a creyentes hebreos. ¿Ya? Tenemos que recordar eso, entender eso. ¿Por qué lo podemos saber? Una razón principal, como vimos la semana pasada, porque le está hablando de la ley. Son temas de los hebreos. Dios entregó la ley, aunque muchos enseñan otras cosas. La de Murabi es mucho más tardía, ¿verdad? ¿Más temprano? Ah, ya. Bueno, después conversamos sobre eso. 12. Capítulo 4, versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Comienza el apóstol diciendo, porque recuerden que la semana pasada hablamos de la ley y está siguiendo la línea, pero yo no quise incluir este versículo en la semana pasada, primero por no alargar el mensaje y segundo porque me pareció muy interesante la introducción del versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y o perder. Lo encontré extraordinario. Y lógicamente que le estuve pidiendo mucha dirección al Señor para poder hacer este mensaje. Así que le he llamado para el mensaje de hoy el dador de la ley. El dador de la ley. Nosotros, los creyentes, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos todavía. Agradezcamos al Señor que todavía, hermanos, podemos cargar nuestra Biblia en nuestras manos porque poco tiempo después va a llegar, no solo a nuestro país, sino en el mundo entero, donde no van a haber Biblias. Así que aprovecha de leerla. Si después va a querer enseñar a tus nietos, no va a tener nada que decirles si no la tienes aquí. La Biblia es el manual inspirado que Dios nos ha dejado en nuestras manos. La Biblia. Por consiguiente, nosotros tenemos que conocerla porque hoy más que nunca encontramos una multitud de versiones de la Biblia. Y esta semana me llegó una información de la peor versión de la Escritura porque le han sacado una cantidad de versículos y muchas cosas que mejor no las digo porque este mensaje se sube a la web. Nada más por eso, lastimosamente. Y por consiguiente, nosotros debemos de conocer lo que dice la Biblia para no ser engañados. El dador de la ley, dice la Biblia, es uno solo. Vale decir, Dios. Justamente. El dador de la ley es uno solo, Dios. Y les invito, por favor, a ir a ese hermoso libro llamado Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio. Y en su capítulo 6, observemos, por favor, en el capítulo 6 de Deuteronomio. Hace mucho tiempo atrás, tuve el privilegio de ver un video que está también en YouTube, lógicamente,
de un creyente hablando del Evangelio a una pareja hebrea. Y él, el joven, muy ateo, ateo. No cree en Dios. Ni menos en Jesucristo, me refiero. No cree en Jesucristo. Y el que le está hablando, el creyente, le empieza a hablar, pero ¿cómo tú si tú eres hebreo? ¿Cuál es el primer mandamiento? Le dice el hombre. Y aún él y ella dicen este versículo que es el 4, capítulo 6, versículo 4. Lo citaron textual estos hebreos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es impresionante, porque aquel hombre dijo, este versículo lo sabe cada hebreo, sea creyente o no creyente, cada hebreo lo conoce. Y Dios se lo dijo a Moisés, para que Moisés se dirigiera al pueblo. Y aquí Moisés se lo está diciendo a todos los que nacieron en el desierto mientras van en camino a la tierra prometida. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Qué interesante. Cuando yo leí este versículo y empecé a meditar y leerlo y releerlo para poder saber qué está diciendo Santiago aquí, Santiago dijo, uno solo es el dador de la ley, uno solo. Y me hizo recordar inmediatamente este versículo. Así que 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Qué interesante lo que Dios habla aquí. Así que recuerden, el tema es el dador de la ley y el primer punto es uno solo. El dador de la ley, uno solo, Dios. Y Él dio la ley por medio de Moisés en el monte Sinaí, después que lo sacó de Egipto. Qué interesante, no les da la ley en Egipto. Los saca de Egipto, Egipto es un cuadro del mundo, los lleva al desierto y allí en el desierto Dios le entrega la ley a Moisés para que Moisés la transmita a el pueblo. Y eso ustedes lo pueden estudiar con claridad en el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículos 1 al 7. Ahí aparecen todos los mandamientos, ¿verdad? Por causa de tiempo yo no lo digo ahora, ¿ya? Éxodo 20, 1 al 7. Pero aquí, en donde estamos, en Deuteronomio, es la repetición de la ley. Por eso que cuando los que han leído Éxodo, al leer Deuteronomio, pero si me pareció, lo he leído. Lógico, porque los oyentes son diferentes. Toda la gente que salió de Egipto, los hebreos que salieron de Egipto al desierto, murieron en el desierto. ¿Por qué murieron? Porque ellos le dijeron a Dios, ojalá muramos en este desierto, porque echamos de menos los puerros, las sandías, los melones, los ajos, la cebolla, la carne, cuando salíamos a comer. Y rechazaron a Dios y dijeron, al principio le dijeron a Dios, a Moisés, vamos a creer todo lo que Dios dice. Y se dieron vuelta la espalda, ya están sirviéndolo a los otros dioses. Así que ahora Moisés le está dando la ley a los jóvenes, la gente que nació en el desierto, que no cruzó el Mar Rojo, que no nació en Egipto. Es la repetición de la ley. Eso significa el libro de Deuteronomio. Vamos por favor a Deuteronomio capítulo 6 nuevamente, versículos 1 al 3 voy a leer. Presten atención. Deuteronomio 6, versículo 1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra,
para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces aquí Moisés, a este renuevo, a esta gente que no ha visto ningún milagro de Dios, Moisés ahora comienza a compartirle la ley para que sean unos buenos hombres obedientes a los principios divinos. Bien. Quiero compartirle ahora una cosa que me pareció muy curiosa, que la leímos en nuestra lectura, que vamos en 2 Samuel en este momento, que se encuentra en Josué capítulo 8, por favor. Josué capítulo 8. Lógicamente, después de este libro de Deuteronomio, Josué fue un fiel discípulo de Moisés, Josué. Y cuando Dios se llevó a Moisés, Dios llamó a Josué. Y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, tú hazte cargo del pueblo. Y este Josué es un hombre impresionante. Y me llamó poderosamente la atención, por favor, a lo que él hizo en el capítulo 8, en el versículo 32, 8:32 de Josué. Observemos, Josué capítulo 8, versículo 32. Dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Este Josué había hecho un altar de piedras, piedras no labradas con herramientas, piedras enteras. Dios no permitía piedras labradas. Y armó ese altar, ofreció sacrificio a Dios y luego en las piedras escribió la ley a la vista de los hombres. Es impresionante que después de la muerte de Josué, ¿qué pasó con el pueblo hebreo? ¿Qué pasó? Se apartaron de Dios completamente. Mientras Josué estuvo, había sido el discípulo de Moisés. Este Josué siempre estuvo preocupado de la Escritura, de la palabra de Dios, de servir a Dios tal y cual había dicho a través de Moisés. Sin embargo, él escribe la ley. Durante todo el libro se ve que el pueblo sirvió al Señor. Entramos después de Josué, ¿cuál viene? Jueces. ¿Y cuál es la frase que más se repite en Jueces? Cada cual hacía lo que bien le parecía. Qué increíble. Así vamos a estar nosotros y todo el mundo, un poco tiempo más. Qué terrible. Así que Dios es el dador. Dios es uno solo. Dio la ley a través de Moisés. Josué, como buen discípulo, siguió propagando la palabra de Dios y ahora vamos a ver por un propósito. Por medio de Moisés, pero por un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué Dios ha dejado la ley? Estamos hablando en primer lugar que Dios es uno solo. El dador de la ley es uno solo. Ya voy a la segunda parte que es interesante para entender el versículo de Santiago capítulo 4, versículo 12. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó la ley? Para eso vamos nosotros al gran que yo creo, y una vez le dije a los chicos cuando nos juntamos años atrás en la cocina a estudiar la Biblia con varios jóvenes. El semillero bíblico le llamamos, muy, muy interesante. Y fue en esa ocasión, cuando un miércoles le dije yo a los chiquillos, tengo que predicar el domingo y no encuentro, tengo que predicar tal pasaje, no encuentro, que Dios me ilumine. Y Alex me dijo, oye pastor, pero mire si está clarito, aquí está el título, están los puntos principales, ¿te acuerdas, Alex? Y yo lo prediqué el domingo siguiente, el mensaje que él me ayudó. En ese tiempo, la ley fue escrita, hermanos, para poder conocer el pecado. Vamos allá. Pablo es un abogado, yo le dije en esa época.
Yo encuentro a Pablo un gran abogado que sabía defender muy bien y dominaba la ley en una forma extraordinaria. Romanos capítulo 7, versículo 7. Uno lo puede ver en todo el libro romano. Pablo era un erudito en la ley. 7:7 de Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley entonces fue escrita para que nosotros conozcamos qué es pecado. Y esa ley está escrita en el corazón de cada individuo. Todo el mundo sabe lo que es malo y lo que es bueno. No hay que ir a la escuela para aprenderlo. Eso va dentro del hombre, del ser humano. ¿Para qué más? La ley fue escrita para los pecadores, para ti y para mí. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Veamos por favor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, en el versículo 9. Observemos, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, etcétera, etcétera. ¿Para qué fue dada la ley? Y esta es impresionante, esta razón, porque yo empecé a buscar razones, a buscar en la Biblia, a buscar. La tercera razón que me llamó la atención poderosamente es: la ley fue dada para traer la simiente. La simiente. Me impresionó esto. Gálatas, por favor, en sus Biblias. Gálatas capítulo 3. Este libro de Gálatas es el capítulo que habla mucho también de la ley, Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Observemos. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Impresionante, ¿no? Maravilloso. Que la ley también fue escrita para traernos a nosotros al Redentor. ¿Para qué fue traída la ley? Para que nosotros aprendamos a guardarla en nuestro corazón. Por eso tenemos que leer la Biblia todos los días. En el grupo de oración las mujeres están leyendo la Biblia todos los días. Y un grupo de lectura que ya llevamos como el tercer año, que hay mucha gente allí. Tenemos otro programa que está ordenado de otra manera, ¿verdad? Y ahí están invitados cualquiera a leer. Pero hay mucha gente que no le gusta leer. Y nuestro país es un país malo para leer. Pero dentro de nuestro Sudamérica somos unos buenos. Porque hay otros que son peores. Pero debemos aprender a leer. El hombre que es bueno para leer es un hombre instruido. Y siempre será uno que va a escribir bien, conoce bien la gramática. Para grabar la ley en nuestros corazones, dice la Escritura. Vayamos allá. Romanos 2. Observemos en el libro de Romanos, el capítulo 2, y en el versículo 15. Observemos.
Romanos capítulo 2, versículo 15. ¿Por qué razón fue dada la ley? Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces entendemos que nosotros tenemos que mantener la Biblia en nuestro corazón, en nuestra vida, para saber qué contar, de qué hablar. Y la última, la ley fue escrita para que sepamos que el fin de la ley es Cristo. Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Y en el versículo 4. Veamos. Romanos 10, 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Una de las importancias que debemos de darle a esta palabra cree es grandísima. Nadie va a llegar al cielo si no cree en Cristo. El diablo ha engañado a muchas iglesias, dando la idea del sentir. Tú tienes que sentir, y el sentir no aparece en la Biblia. La persona tiene que creer aquí. No porque lo que yo siento. Nadie va a ser salvo porque siente esto o aquello, sino porque cree. El fin de la ley concluye en el hombre cuando el hombre cree en Cristo. Entonces ya el que creyó en Cristo como su Señor y Salvador y confesó a Cristo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos y creyó en su corazón y lo dijo con sus labios, la ley sobre ese cristiano no tiene ninguna autoridad, ya la ley no tiene poder. No lo puede condenar porque ha creído en Cristo. Entonces, mi amigo, mi amiga, por favor, entiende eso. El pasar años metido en una iglesia no salva a nadie. No salva a nadie. El hecho de que tu papá o tu mamá vayan a la iglesia y tú no te va a salvar. Me recuerdo un hombre que venía de tanto en tanto a nuestra iglesia, su madre venía a la iglesia con fidelidad, y un día me dijo, yo le pregunté, si te mueres hoy, ¿estás seguro que te vas al cielo? Sí, me dijo. ¿Y por qué? Me dijo, porque mi mamá va a la iglesia. Yo le dije, no. En la Biblia no hay ni un pasaje que muestre que tú te puedes meter bajo el paraguas de otro para salvarte. Cada uno tiene que tener su paraguas. Cada uno tiene que creer en Cristo individualmente y personalmente. El creer. Si ustedes leen a Pablo todo lo habla de creer, 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 creer. El mensaje principal de Pablo, ¿cuál era? Cuando entraba a una ciudad. ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio. El Evangelio. Mucha gente quiere oír de lo que va a pasar en el futuro, las profecías y cuántas cosas, y lo más importante es el Evangelio. Tú puedes conocerte la Biblia de memoria, si quieres, pero si no has creído en Cristo no vas a ser salvo. Es lo que dice la Escritura. Así que el dador de la ley es uno solo, Dios. Punto. El dador de la ley, segundo punto, es uno que tiene autoridad. Y eso es Dios. El dador de la ley es uno que tiene autoridad. Dios. Y vaya que la tiene. Yo voy a hacer una montonera de mensajes sobre la autoridad de Dios. Ahora bien, esta autoridad Dios la dejó revelada y escrita en su palabra, la Biblia. Pero lastimosamente, los hombres
no creyentes, no hijos de Dios, vienen cambiando la Biblia desde que el mundo es mundo. Desde un inicio. La primera fue Eva, porque le agregó, Dios dijo, ni le toquéis. Y eso no aparece en la Biblia. Dios le dijo que no debían de comer, pero él le agrega. Y de ahí los hombres le agregan y le quitan. Y hay una tremenda maldición para aquel que le agrega o le quita. Y un día se va a cumplir. Porque lo que Dios dice es. Lo que Dios dice es y será. Pero para muchos Dios es un mito, como el viejo Pascuero, como Papá Noel. La gente le gusta creer más los cuentos. Hermano, qué triste. Quieren creer más los cuentos que lo que dice la Biblia. ¿Cuánta gente hay? Y creyentes que días atrás le compraron un huevito de Pascua a esos niños. ¿Dónde has visto que un conejo pone un huevo? Pero lo creen. Lo creen. Lo hacen. Lo festejan. ¡Qué terrible! La autoridad Dios la dejó aquí, escrita. Y hoy en día, la gran mayoría de los predicadores no enseñan nada de la Biblia. No hablan de pecado, no hablan de adulterio, no hablan de fornicación, no hablan de engaño, de mentira. Hablan cosas que la gente quiere oír. Como yo una vez estaba en una reunión de pastores. Y uno de los pastores dijo, yo en mi iglesia predico lo que la gente quiere escuchar y cantamos lo que la gente quiere cantar. Interesante. Hace años atrás nosotros revisamos nuestro corito, nuestro corario con Alex y eliminamos todos los coritos que no hablaban de Dios, de Jesucristo, ni cosas así. Y los eliminamos. Y es curioso porque todos los coritos tenían un ritmo bailable, simpático, que te eleva el espíritu. Pero la letra no exaltaba al Señor. Y nosotros siempre tenemos que fijarnos en eso. Dios nos dejó escrita su palabra. Se la dio escrita a Moisés en tablas de piedra. Y Moisés bajó con ella del monte y cuando siente la bulla y toda la cosa y ve el becerro, se le subió el indio por primera y única vez a ese hombre tan manso. Y toma las tablas con él y la tira contra el becerro. Dios después le dijo, prepárate otra tabla porque te la voy a escribir de nuevo. Así que se la volvió a dar escrita. Para que no se nos olvide, porque lo que está escrito, está escrito. Las palabras se las lleva el viento. Pero lo que vale es lo que dice la ley. Pero ¿cuántos van con mentiras a la notaría, hablan con el notario, no arreglemos esta cuestión y el notario firma? Le pago un tanto, viene notarial. No, una vez que firmó el notario y timbró, quiere decir que eso es verdad. Pero hay muchas triquiñuelas que el hombre hace. Por eso que han cambiado las Biblias. Por eso que la han cambiado. Voy a colocar más tarde un video que me llegó, la última Biblia que sacaron. ¡Qué barbaridad! Bien. Y una de las cosas que Dios nos dejó escrita, la vamos a mirar con detención. Yo lo he citado muchas veces. Vamos a San Juan capítulo 3. Capítulo 3 de San Juan. Y observemos aquí, por favor. Jesucristo mismo hablando. ¿Qué nos dice en San Juan capítulo 3? Muy interesante este capítulo. Y observemos aquí el versículo 36. 18, mejor 18. Me gusta más el 18. San Juan 3, 18. ¿Lo han encontrado? Observen. El que en Él cree.
Fíjese que aparece una vez más la palabra cree, la importancia. El que en Cristo, ese él acentuado se refiere a una persona, Cristo. El que cree en Cristo, podemos decir, no es condenado. ¿Estamos claros? Ya, está diciendo, el que cree en Cristo no es condenado. Miren para acá, por favor. ¿Qué significa eso? ¿Qué te dice a ti eso? Sí, que no es condenado. Pero a mí me dice, entonces hay una condenación. Pero para el que cree en Cristo, no. ¿Estamos? Existe una condenación. Pero para el que cree en Cristo, no la tiene. Porque está librado de la ley. Ya lo dijimos. Sigamos. O comencemos del 18 otra vez. El que en él cree no es condenado. Pero cuando escuchamos en la gramática española la palabra pero, nos hace pensar que va a darnos una nueva idea. Pero el que no cree en Cristo, lógicamente, ya ha sido condenado. ¿Qué significa eso? Eso significa que el individuo que no ha creído, desde que nace, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña que nace, desde que nace, está condenado. Necesita el segundo nacimiento. ¿Cuál? El creer en Cristo. Pero el que, dice la Biblia, pero el que no cree ya ha sido, no es que ya será en el futuro. No significa que cuando yo me muera voy a estar condenado. No, Señor. Si tú no has creído en Cristo, no has confesado con tu boca, no has creído en Cristo desde tu corazón, donde quiera que estés, aún dentro de este templo o en otra parte, estás condenado. Es por eso que tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios porque la gente está condenada. Y si se muere, ya no hay una oportunidad después de la muerte. No la hay. Porque la lectura diaria me dio un versículo que voy a usar lo que hace al final. Entonces, entendamos este versículo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. El del unigénito Hijo de Dios. Vemos la importancia del creer. Pablo también machaca sobre la misma idea. Muchísimo. La importancia de creer en Cristo. Así que está escrito. Está escrito. Nosotros debemos de entender eso. Así que el dador de la ley es uno que tiene la autoridad. Dios. Porque Él, dice la Biblia, Él puede salvar. Vayamos a Santiago capítulo 4, versículo 12, que es nuestro versículo base que estamos estudiando. Santiago 4, 12. Entendamos, por favor, lo que Santiago nos está diciendo aquí. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar. Él nomás puede salvar. Entonces Él tiene la autoridad. Eso es lo que yo entiendo. Él tiene la autoridad, solo Él, porque Él puede salvar y perder. Nadie más. Nadie más. Es como del principio Dios lo dio esa autoridad en cuanto a la vida del ser humano. Él es el único que tiene autoridad de matar. ¿Por qué tiene autoridad de dar la vida? Y luego esa autoridad Él se la dio a los líderes de cada nación. Es que está en inminencia. La autoridad por eso lleva la espada. Pero uno que mate por matar a otro,
Un día se le va a arreglar con Dios porque Dios no le da autoridad a ese individuo. Por ejemplo, en una guerra, cada soldado que mate a uno o mate a 1000. Él no es un soldado de la guerra, no es un asesino, porque están en guerra. Está bajo la autoridad y está obligado a obedecer las autoridades. Pero de cómo andan matando ahora, la vida del ser humano hoy en el mundo no vale nada. Perdóname la comparación, ahora vale más un perro que un niño. Y vea cómo lentamente nos están llevando para allá y nosotros que decimos amén, 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 a tanta tontera que estamos viendo. Así que Dios es el único que tiene la autoridad. ¿Cómo yo puedo ser salvo? Por creer en lo que Dios envió, Jesucristo. Si yo hago lo que dice la Biblia, voy a ser salvo. Si no quiero creer en Cristo, voy a ser condenado. ¿Verdad? Él puede salvar. Él es el único que puede salvar. ¿Cómo? Te preguntas tú. Por medio de su gracia. Por medio de su gracia, la gracia de Él. No porque yo soy una buena persona, porque nadie es bueno en la tierra, hermanos. Mucha gente se considera buena. Un hombre vino corriendo y Jesús le dijo, maestro bueno, arrodillando unas rodillas, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿y por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno. Uno solo, Dios. Ni Cristo se considera bueno. ¿Y cuánta gente se considera bueno? Por su gracia, Él nos puede salvar solo por su gracia, porque Él tiene la autoridad. Él hizo el mundo, Él creó al hombre, Él dejó sus principios establecidos, Él envió a Jesucristo. ¿Tú pediste a Cristo? No. Si tú y yo hubiésemos estado en ese día en Jerusalén, cuando Pilato le pregunta al pueblo, ¿a quién quiere que lo suelte? Seguro, hermano, más que seguro, tú y yo hubiésemos gritado que maten a Cristo. Vayamos a ver de qué gracia nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, por favor. Romanos 5. Aquí, en este hermoso libro de Romanos capítulo 5, versículo 20, el apóstol nos dice lo siguiente, Romanos 5, 20. Observemos, ¿qué nos dice aquí el apóstol? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, observen, sobreabundó la gracia. ¿Entienden, hermanos, la diferencia de abundar o sobreabundar? ¿Entienden o no? Abundar, así. Sobreabundar. Hoy, mucho más. La gracia de Dios. La gracia. Sin la gracia de Dios, tú y yo no estaríamos aquí, mi hermano. Quizás, ¿dónde estaríamos? Sí, es que estaríamos vivos. Pero es la pura gracia de Dios que nos salvó. Porque Él es el dador de la ley. Y Él es el único que tiene la autoridad. ¿Nadie más? ¿Para qué? ¿Para qué abundó la gracia? Para poder salvarnos, pues. Vayamos a un versículo maravilloso que lo sabemos de memoria, pero nunca le tomamos el peso. Efesios capítulo 2. Efesios 2. Observen la belleza de este versículo que lo sabemos de memoria, pero no le tomamos el peso. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El pecado abundó.
Dijimos recién que Pablo había dicho, pero sobreabundó la gracia. Y ahora Pablo nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe es el creer en Cristo. Y esto, de la gracia y la fe, no es de vosotros. La gracia y la fe, lo he dicho muchas veces, pero algunos no me han creído, que la gracia y la fe vienen de arriba. Hay mucha gente que dice, yo tengo tanta fe, me dijo una mujer a mí una vez, ay, pastor, yo tengo tanta fe que tú no se imaginas. ¿No? La fe viene de Dios, Dios no da la fe. ¿Cómo yo puedo hacer crecer mi fe? Por leer este libro. Ve que toda la gente que está mal espiritualmente no lee la Biblia, no sabe nada de la Biblia. Todos los que están achacados, los que están bajoneados, no leen la Biblia. Si tú te sientes mal, anda a la Biblia y comienza a leer, a ver el poder de Dios, a conocer a Dios y tu vida va a cambiar sin ningún medicamento. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué no es de nosotros? Ni la fe ni la gracia, porque viene del dador de la ley. Viene de aquel que es uno y se llama Jehová Dios. Versículo 9. No por obras. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Así que ningún rico va a estar en el cielo cachimbiándose, como decíamos años atrás, años que no escuché esa palabra, y dice, oh, yo estoy aquí en el cielo porque yo di mucho dinero a los pobres, hice los hospitales, hice esto, aquello. No, Señor. La salvación se obtiene por creer en Cristo y confesar el nombre de Cristo, punto. No por hacer cosas, sino por el creer. Pero ¿cuántos creyentes hay hoy que en las iglesias los pastores dicen, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, no tienen que fallar ninguna reunión, tienen que ir al punto, no tienen que cortarse el pelo, no tienen que pintarse y tanta barbaridad? Que ni aparecen cosas en la Biblia, que el hombre lo ha puesto. Y le ponen cargas, como Pedro hacía con los judíos, hasta que Pablo le tuvo que advertirle que no lo hiciera. Que ni tú eres capaz de ponerle, de llevar las cargas, le estás poniendo a los gentiles cargas. La salvación es por fe. Por eso que Él tiene poder para salvar. Ese uno, es Jehová Dios, tiene poder para salvar, como también tiene poder para, como dice, perder o quitar la salvación. ¿Por qué? Porque Él, solo Dios, puede dar la muerte eterna. ¿Nadie más? Nadie más puede dar la muerte eterna. ¿Pero qué escuchamos hoy? De años se viene escuchando que hay iglesias que mandan a la gente al infierno. Lo vamos a excomulgar. ¿Qué te parece? ¿Dónde se ve eso en la Biblia? No hay ni un solo pasaje que apoye eso. A ti te voy a mandarte al infierno. Ese poder lo tiene uno solo, Jehová Dios. Pero ¿cuánta gente lo ha creído? ¿A cuánta gente el mundo ha mantenido asustado? ¿Y por qué son asustados? Porque no conocen, no leen lo que Dios dejó escrito. Ay, que yo no leo la Biblia porque es tan grande, se imaginen, seguro, tremendo libro. No tienen ni dibujito. Otros para inventar otras Biblias, han sacado una Biblia más moderna o, ¿cómo se llama? Dios llega al hombre, que es un lenguaje más simple, más sencillo, que la gente puede entender. Mire, esta Biblia, esta versión, que es la que más atacada ha sido, ha salvado a mucha gente. La más atacada, esta, la Reina Valera 60. Pero la gente les cree a los hombres, en lugar de creer al que dio la ley. Y lastimosamente así la gente cree creer tonteras, pues.
Porque nos han enseñado que los elefantes vuelan al mover la oreja, y todos creen. Por eso hay una oreja grande, porque vuelan. Pero ¿qué dice la Biblia? Es el único Dios el que puede perder. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Por Dios aplicar la ley, por aplicar la ley. Romanos capítulo 2, versículo 12. Romanos capítulo 2, versículo 12. Dice Romanos capítulo 2, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y si no han creído, serán condenados. Así de simple, ¿verdad? Porque es la ley, al ser aplicada al hombre, y cuando el hombre no ha creído ni obedecido, la ley le condena. ¿Será verdad? Vamos a Santiago capítulo 2. Santiago, nuestro apóstol y libro que estamos estudiando hace meses. Santiago capítulo 2, que lo pasamos hace ya bastantes meses atrás. Versículo 10. Santiago capítulo 2. Versículo 10 en sus Biblias. Porque cualquiera que guardare toda la ley, dice Santiago, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todo. Y con Dios, hermanos, no hay ninguna variación, no hay compadrastro. Aquí Dios no se carga para ningún lado. Porque no debe, porque es Dios. Así que, la ley, hermano. Dios es el dador de la ley. Y el que no la obedece, solito se condena. Y no le vamos a echar la culpa a Dios. Porque es otra cuestión que hay en nuestro país también. ¿Cuánta gente le echó culpa a Dios? Cuando alguien mata a un joven bueno, porque lastimosamente siempre los buenos mueren, matan a una persona, lo que es bueno para nosotros, hermano, ya sabemos que no hay nada bueno. Matan a alguien, ¿por qué Dios permitió que mataran? Y le culpan a Dios. ¿Por qué se me quemó en la casa, se murió la abuelita, se me murió el perro? Dios tiene la culpa. ¿Por qué Dios permite esto? Dios no permite. Dios quiere que seamos todos santos y perfectos, que nos amemos uno al otro. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que lo estableció. Si el hombre no quiere obedecer a eso, ¿qué le vamos a hacer? Por eso Dios nos dejó la ley, pues. La ley. Pero hoy los países no quieren nada con la ley. Y le están cambiando. ¿Y quiénes comenzaron a cambiarla primero? Las iglesias, los pastores. Por no enseñar la verdad que está escrita. Nada más. Para concluir, la ley. Dios es el dador de la ley. ¿Cómo es la ley? ¿Cuánto la odian? Pero mire, la lectura diaria es lo que me mostró. Salmos 19. Que ya alguien me la sopló por ahí. Me está leyendo mi bosquejo. Salmos 19. Maravilloso lo que escribe el salmista. Salmos 19, en el versículo 7. Si tienen lápiz, subrayen este versículo. Salmos 19, 7. Dice, ¿lo han encontrado? Salmos 19, 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué? Dice, convierte el alma. Pero ¿cuántos no quieren creer en la ley de Dios? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mientras más leas tú la Biblia, más sabio vas a ser. ¿Pero quién lo quiere creer? Nadie. El dador de la ley, o sea, Dios, nos dio libertad al hombre. Vale decir, dio libre albedrío.
Y Santiago está diciéndolo, porque Él puede salvar o puede perder, pero el hombre elige. Tú eliges de irte al cielo o irte al infierno, pero la culpa no es nunca de Dios. La decisión es de cada individuo, de cada ser humano. Amén. Porque eso es lo que dice la Biblia. Vamos una vez más a San Juan capítulo 3. San Juan 3. San Juan capítulo 3, versículo 36. San Juan 3, 36. Dice San Juan 3, 36. El que cree en el Hijo de Dios está con mayúscula, que cree en Jesucristo, lo que quiere decir, tiene vida eterna. Fíjate la importancia de ver cada palabra en la Biblia. ¿En qué tiempo está el verbo? El que cree en el Hijo, ¿qué dice? Tiene. ¿Cuándo tiene? En el momento que fue salvo y todo el tiempo que vive. No dice, tendrá vida eterna cuando se muera. No, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Si viene un gran terremoto, se cae este edificio y morimos, nos vamos. Los que creemos en Cristo nos vamos todos al cielo. Pero es imposible que esto se caiga porque es muy liviano. No se preocupen. Es muy difícil. Porque algunos me abrieron los ojos. El que cree en el Hijo tiene. Subraya esa palabra, hazle un círculo, tiene la importancia del verbo, tiene vida eterna. Pero el que no cree al Hijo o rehúsa creer en el Hijo, no verá en el futuro. No verá la vida eterna, no la verá, sino que la ira de Dios, que dice, está, tiempo presente, está sobre él. Una persona que no cree en Cristo anda con la ira de Dios donde quiera que esté. Duerme con la ira de Dios, se baña, pero la ira de Dios no desaparece. Por mucho champú y jabón que uses tú, no desaparece. Porque todo está aquí. Si tú has creído o no has creído. Y Dios claro y preciso para decirlo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso que el hombre sin Cristo está en una incertidumbre. Una incertidumbre. Y por último, para concluir, para terminar, un versículo que me dio gusto leerlo porque se lo voy a compartir. Salmos capítulo 6. Salmos 6. Quiero que entiendan, por favor, hermanos, que el Antiguo Testamento también es inspirado por Dios. Así que no me vengan con cuestiones, pero eso está en el Antiguo Testamento. Versículo 5. Salmo 6:5. Observen. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Le encuentran algún brillo a ese versículo? Yo le encontré mucho brillo. ¿Sabes lo que me mostró este versículo? Bueno, aunque no quieren que se lo diga, se lo voy a decir. En el cielo, perdón. El purgatorio no existe. No existe. Y tú me preguntas, ¿por qué no existe? Porque mira lo que dice aquí, 6:5. Porque en la muerte, o sea, en donde están todos los muertos, no hay memoria de Dios. Nadie tiene memoria. ¿Por qué? Porque están muertos, pues. Eclesiastés dice que es que está muerto, está muerto. Nada saben, los muertos nada saben. Pero ¿cuánto han engañado a la humanidad? Ay, hombre, no, págate una buena cantidad de dinero. Mientras más pagas, yo tengo cuñas con Dios, le dice el curita, ¿verdad? Y te voy a perdonar, y dame plata, y peca nomás. Viólate a todas las niñitas que quieras, total. Pero mientras más platita hay, más mejor te va a ir.
Hermanos, yo creo que muchos ricos están maldiciendo y qué sé yo, pensando ahorcar a ese cura que lo engañó. Porque en el lugar donde están los muertos no hay memoria. No hay memoria. Mire cómo han engañado a la gente. No hay ni un pasaje en la Biblia que diga que la persona que murió puede sufrir o hacer algo y si aguanta va a ir al cielo. No hay, no existe. Ha sido un engaño. ¿Por qué la gente que le gusta creer las mentiras no quieren creer la verdad de Dios? Eso es lo que no entiendo. Qué terrible. Aquí Santiago nos habla con claridad. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Te ruego, mi Dios, que cada amigo y hermano pueda meditar en este mensaje que Santiago nos comparte y nos habla con claridad que el único dador de la ley eres tú, Padre Santo. Y tú no cambias. Te ruego, mi Dios, que cada persona aquí presente tenga la completa seguridad de ser un hijo o una hija de Dios. Y si no lo es, Padre, que te busque a ti, que tome la decisión ahora mismo, porque es muy importante tener la seguridad de la salvación, porque sin ella es imposible ver a Dios. Obra en cada corazón y vida. Mientras las cabezas están inclinadas, los ojos cerrados, nadie mirando, ¿habrá algún amigo o alguna amiga que diga, yo no estoy seguro de ser un hijo de Dios? Por favor, levanta su mano. ¿Habrá alguien? Yo quiero ser salvado, yo quiero ser salvada en este momento. ¿Habrá alguien? O algún creyente que diga, yo quiero seguir amando y sirviendo al Señor y alentar a otros para que sean salvos. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Compartir este mensaje a otros, Dios los bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Padre, tú has visto las manos alzadas de los hermanos que han seguido este mensaje, Padre, que tú les bendigas grandemente a ellos y les use para tu gloria. Podamos hablarle a tanta gente perdida y tanta gente engañada, Padre, a través de las iglesias en este momento, en nuestro país y fuera de él, que no le enseñan la verdad sencilla que encontramos en tu palabra. Seamos nosotros los portadores de ella, Padre. Úsanos para tu gloria y tu bendición. Te pedimos para esta semana que hemos comenzado hoy. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y más rato voy a enviar este bosquejo al grupo de oración.